Buenas noches, nosotros somos uno de los grupos que vamos a estar exponiendo sobre la lista de verificación y escala de calificación. Este grupo está compuesto por esta servidora, Génesis Yamile Familia, Alejandra Liriano y Ana Montero. Para dar inicio a nuestro tema, vamos a hablar sobre la lista de verificación y escala. En primera instancia, vamos a hablar sobre qué es una lista de verificación. Valga la redundancia, una lista de verificación, tal y como su palabra lo dice, es una lista con métodos relacionados de manera sencilla y económico, con bastante confiabilidad para describir o evaluar una persona. Consiste en una lista de palabras, frases o afirmaciones descritas de una persona o algún objeto o acontecimiento, elaboradas con una mayor facilidad que la escala de calificación o un inventario de personalidad. A menudo, de igual validez, la lista de verificación puede aplicarse como un instrumento de autocorrección para sí mismo y para los demás. Dentro de esta tenemos lo que es la escala de ajuste social. Esta no es más que la escala de ajuste social, es uno de los instrumentos más utilizados para medir el estrés y otros puntos. Este se ha cuantificado mediante juicios sobre una magnitud de reajuste necesario ante cada evento. El promedio de los apuntes se le conoce como unidad de cambio de vida. Siguiendo la consecuencia sobre la escala de reajuste social, la escala de reajuste social, SRS, fue diseñada para estudiar los efectos de los cambios de la vida, sea negativo o positivo, en la conducta y relaciones fisiológicas del estrés producido por estos cambios. Holmes, en el 1967, lanza su teoría en la que se basa que la SRS se basa en 43 reactivos. Asume que entre mayor sea el grado de reajuste en un año dado, mayor es la probabilidad de que la persona desarrolle una enfermedad relacionada con el estrés. Cada reactivo SRL tiene en un peso de calificación, sea de 0 a 100. La lista de verificación conductual para la ansiedad en el desarrollo, en este formato, en el formato 16.2, se muestra una segunda lista de verificación que no está disponible de manera comercial. La lista de verificación conductual para la ansiedad en el desempeño. Este instrumento se utiliza para evaluar los efectos sobre la ansiedad de un tipo de terapia conductual, conociendo la desensibilización sistemática y una ventaja de esta y otras listas de verificación similares que puede llenarse de manera repetitiva o periódica para determinar si ha ocurrido algún tipo de cambio en la conducta del individuo. En esta es básicamente parecido a la evaluación del desempeño, que tiene varios puntos en los cuales el sujeto va a ser evaluado, si dependiendo el grado o la componderación que tenga este punto, va a ser el resultado que vamos a tener. Un ejemplo de una lista de verificación, como podemos ver, es esta, la cual nos indica que coloque una marca de verificación en la línea para cada reactivo que se le describa. En este punto, cada individuo va a agregar una marca si se describe como agresivo, ambicioso, competitivo, si se frustra con facilidad, si es eficiente, si trabaja rápido, entre otros puntos. Calificación de la lista de verificación. Continuando a nuestro tema, una de las características de la lista de verificación, debemos de hacernos las siguientes preguntas.
¿Qué variables o constructos se van a medir para el instrumento? ¿Cómo se define? ¿Cuál es la lógica sobre lo que basa el instrumento? ¿Qué capacidad especial o condiciones especiales o específicas se requieren para usar el instrumento? ¿Por quién y bajo qué condiciones? ¿Cómo se califica el instrumento y qué materiales se necesita para calificarlo? Puede calificarse de manera rápida o precisa, a mano o necesariamente hay que utilizar una computadora o otro instrumento. Está estandarizado el instrumento. De ser así, el grupo de estandarización era representativo de la gente que se va a evaluar con el instrumento. ¿Qué tipo de evidencia se presenta para apoyar la confiabilidad? Test, retest, formas relevas, consistencia internas o del instrumento. ¿Qué tipos de evidencias se presentan o están disponibles en otras fuentes para apoyar la validez? Estas son una de las principales preguntas que debemos de hacernos para calificar la lista de verificación. En una lista de verificación que consta de un conjunto de reactivos discretos no relacionados, no se califica como una totalidad, sino que las respuestas de los reactivos individuales son examinados dentro y entre las personas que responden. Por ejemplo, supongamos que el número de personas que responden en un reactivo dado puede ser determinado y comparado con el quien responde a cada uno de los otros reactivos. La calificación convencional de las respuestas a conjunto interrelacional de reactivos, o sea, de los puntos que vamos a evaluar, de la lista de verificación, designados para medir la misma variable. Por lo general empieza asignando un punto a cada reactivo, marcando un 0 punto a cada reactivo no marcado o no contestado. Se debe de una calificación de un punto si la marca del reactivo indica una respuesta favorable y una calificación de 0 si la marca indicada en la respuesta es desfavorable. Confiabilidad y validez de una lista de verificación. Como todos sabemos, la confiabilidad y validez en términos generales, la validez hace referencia al uso de los resultados obtenidos a través del test y la confiabilidad a los errores cometidos en las mediciones realizadas por medio de este. Tipos y ejemplos de la lista de evaluación, de verificación, perdón. Lista de verificación de adjetivos. Esta consiste en una serie de adjetivos tales como agresivos, ambiciosos, competitivos, eficientes. Esta lista lo que nos ayuda a poder enumerar cada representación, o sea, que tenga el individuo de cada uno de estos adjetivos. Por ejemplo, si la persona se considera ser agresivo, si se considera ser ambicioso, entre otros. También tenemos lo que es el listado de verificación de adjetivos, ACL. La lista de verificación de adjetivos ACL consta de 300 adjetivos arreglados de manera algebraica, desde distraído hasta bromistas. A los examinados les lleva casi 15 minutos o 20 minutos marcar los adjetivos con los cuales se representan o se describen. Esas respuestas pueden calificarse luego en las 37 escalas descritas en el manual de ACL. Este se basa en 4 escalas de procedimientos, 15 necesidades, 9 temáticas, 5 de análisis transaccional y 4 de originalidad.
La otra es listado de verificación múltiples de adjetivos, efectivo y revisada. En esta, la lista de verificación múltiples consta de 132 adjetivos y se encuentra disponible para aplicarse de dos formas, de los rasgos en general, y dependiendo de la forma, los examinados marcan aquellos adjetivos que indican cómo se siente de manera general o cómo se siente en el día del examen o en el presente. Se ha demostrado que ambas formas discriminan entre pacientes con trastornos afectivos y otros trastornos de los pacientes. Se obtienen calificaciones de estándar en las formas de rasgos y de estado para 5 escalas básicas de ansiedad, depresión, hostilidad, efecto positivo y búsqueda de sensaciones, entre otros. Como podemos ver, este es un ejemplo de la lista de verificación de adjetivos. Como ven, cada punto tiene un nombre que es por el cual se va a verificar. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Liriano y voy a continuar con la exposición. Continuaré hablando sobre la lista de verificación de adjetivos para la depresión estado rasgos, es decir, ST-DACL. Esos instrumentos breves, las cuales constan de 32 a 34 adjetivos, estos fueron diseñados para medir sentimientos de disforias, tristeza y angustia psicológica. Cada uno de los 5 formas, es decir, 1, 2, A-B o C-D, que es de forma de perfil, es administrada por la propia persona y proporciona una medida del estado de ánimo como del estado. Un ejemplo de esto es cuando decimos, describa cómo se siente usted el día de la prueba. Y el estado de ánimo como rasgo, otro ejemplo sería, describe cómo se siente en general. La ST-DACL o lista de verificación de adjetivos para la depresión estado-rasgo puede utilizarse para evaluar el proceso en la consejería o en la psicoterapia. Esto viene siendo como un instrumento de detención para identificar a personas con niveles significativos de depresión y como medida de resultado repetido del éxito del programa de intervención. La lista de verificación de problemas, o conocido como CBCL, es un instrumento de banda amplia que proporciona una perspectiva bastante incluyente del funcionamiento social, conductual y emocional. A diferencia de la lista de Money, que es un instrumento de autorreporte, las dos últimas listas de verificación citadas son instrumentos de informantes que son llenados por un padre de familia o un maestro. Son escalas de calificación más que lista de verificación, ya que las respuestas se hacen en categorías múltiples. La lista de verificación de la conducta infantil. Este instrumento fue diseñado para evaluar los problemas y las competencias conductuales de los niños según el informe de los padres y de las personas que conozcan bien al niño. La versión de los padres consta con 118 reactivos de conductas problemáticas que se califican en una escala 0, esa viene siendo una conducta que no es cierta del niño. Una escala 1 es una conducta en ocasiones o algo cierto del niño. Y escala 2, que viene siendo conducta muy cierta, a menudo cierta del niño. Está también el formato de informe del maestro, o conocido como TRF. Este proporciona una imagen de la conducta problemáticas y adaptativa de los niños en los escenarios escolares. Las personas que responden indican en una escala de 3 puntos. No es cierto, algo en ocasión cierto o cierto muy a menudo. El desempeño académico del niño se califica en una escala de 5 puntos, es decir, calificación muy por debajo a calificación muy por arriba. Y 4 reactivos concernientes al funcionamiento conductual
adaptativo que se califica en una escala de 7 puntos, de mucho menos a mucho más. Los usuarios de esos instrumentos deben advertir que aunque puedan contribuir en los procesos clínicos de entrevista y toma de decisión, no son instrumentos adecuados para utilizarse por sí solos, con propósito de diagnóstico o clasificación. Está la lista de verificación de problemas de conducta revisada, RBPC. Esta es similar a la lista de EMONI de verificación. Este instrumento consta con 89 reactivos y fue diseñado para identificar problemas de conductas en individuos de 5 a 18 años. Se ha utilizado para redactar problemas de conducta en la escuela como auxiliar en el diagnóstico clínico para medir el cambio conductual asociado con intervenciones psicológicas o farmacológicas, como parte de una batería para clasificar a infractores juveniles y para seleccionar muestras de investigación sobre trastorno de conducta del niño y adolescente. Este puede ser llenado por un maestro, un padre u otro observador. Aproximadamente tiene una duración de 20 minutos y se califica en 6 subescalas, que viene siendo el trastorno de conducta, agresión socializada, problemas de atención y madurez, ansiedad, alejamiento, conducta psicótica y tensión motriz exceso. El análisis de la validez del constructo de la RBPC indica que representa un consenso de lo que se sabe acerca de la conducta inadaptada del niño. Está también la lista de verificación de síntomas. Esta es como una serie de listas de verificación del estado mental y la serie de Rogati de lista de verificación de síntomas. Tiene una orientación más clínica que la lista de verificación de adjetivos o de problemas conductuales. Esta consta de 120 reactivos del tipo incluido en un examen integral del estado mental de un adulto como vienen siendo los problemas presentados, datos canalización, datos de demográficos, estado mental, función de personalidad y síntomas, diagnóstico y disposición. Los profesionales de la salud mental pueden aplicar la SCL-90-R en un aproximado de 12 a 15 minutos para evaluar a los pacientes psiquiátricos, adolescentes o adultos en el momento que se ingresan. Esto también tiene como función detectar problemas psicológicos, supervisar el proceso o los cambios del paciente durante el tratamiento y evaluar los resultados posteriores al tratamiento. La SCL-90-R se califica en 9 dimensiones principales de síntomas, como son somatización, obsesivo-compulsivo, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad fóbica, idealización paranoide y psicofísico. Está la estrategia para elaboración de escala de calificación. Las escalas de calificación, las cuales fueron introducidas como instrumento de investigación psicológica por Francis Galton, son dispositivos de evaluación populares en los contextos clínicos, escolares, laborales, deportivos y de entrenamiento. Una alternativa para una escala de calificación es una escala de rango, en el cual los individuos asignan rango de un agente, objeto o acontecimiento. Esta tiene 3 estrategias. Está la estrategia racional teórica, que es deductiva, la estrategia de consistencia interna, que es inductiva, y la estrategia de grupo criterio, que viene siendo empírica. Los tipos de escala de calificación. Está la escala numérica. Este tipo de escala de calificación se asigna a una persona, a un objeto o acontecimiento. Uno de varios números correspondiente a las descripciones particulares de la característica calificada. Todo lo que se requiere es que las calificaciones se den en una escala ordenada en la cual se asignan diferentes valores numéricos a diferentes localizaciones. Está la escala unipolares y bipolares. Es una escala unipolar. Esta atribuye a calificar a un visto como unidimensional y por ende se considera que se incrementa de un mínimo a una cantidad máxima. En una escala bipolar se considera que el atributo calificado varía en 2 direcciones.
En consecuencia, la mitad de la escala se representa como 0 y los dos extremos son los enteros máximos negativos y positivos. Está la diferencial semántico. Se trata de una escala de clasificación para medir el significado connotativo, también llamado afectivo o subjetivo, que determinados estímulos tienen para los sujetos. Osgood estaba interesado en las reacciones emocionales que las palabras o conceptos producen en las personas. Aquí podemos ver un ejemplo de la escala ya mencionada. Una vez que todos los conceptos de interés han sido calificados en las diversas escalas, la respuesta a cada concepto se califican en varias dimensiones semánticas y se compara con la respuesta a los conceptos restantes. El calificador describe una X o coloca trasmarca en cada una de las series de línea que contiene palabras o frases descriptivas correspondientes a ciertas características o rasgos. Está la escala de analogía visual. Esta es ideada por Scott Hawkinson en el 1976. Es el método de medición de empleado con más frecuencia en muchos centros de evaluación del dolor, debido a que esta permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la máxima reproducción entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyo extremo se encuentran las expresiones extremas de unos síntomas. Está la escala de calificador estándar. En esta el calificador proporciona o se le proporciona un conjunto de estándares para evaluar las personas que se califican. Se pide al calificador pensar en 5 personas que se localicen en diferentes puntos a lo largo de un continuo hipotético de capacidad de liderazgo. Luego, el calificador compara a cada calificado con esos 5 individuos e indica cuáles de ellos se parece más al calificado de la capacidad de liderazgo. Está la escala con respaldo conductual. Esta representa un intento para lograr que la terminología de las escalas de calificación sean más descriptivas de la conducta real y por ende más objetiva. Como es comprensible en términos como ansiedad, autoconfianza, agresividad y otros sustantivos y adjetivos que son usados en la escala de calificación tradicionales. 2 variables de la escala con respaldo conductual son la escala de expectativa conductuales, BES, y la escala de observación conductuales, BOS. Ahora con mi compañera Ana. Bien, yo estaré hablando acerca de la escala de elección forzada. Ese es un método de elección forzada que consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas y determinadas alternativas, es decir, frases con las que las personas se sientan identificadas en el momento de ser evaluados. Esas frases pueden ser positivas o negativas. Vale. Método de elección forzada. Este fue un método desarrollado y evaluado por un equipo de técnicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial para la escogencia de los oficiales de las Fuerzas Armadas de su país que debían ser promovidos. Cabe destacar que el método de elección forzada, estas como son ejecutadas dependiendo del momento en el cual se encuentran las personas en ese entorno. Y una de sus ventajas de este método de elección forzada está en que proporciona resultados confiables, o sea, es totalmente confiable al momento de aplicarla en dichas situaciones o circunstancias. Su aplicación es sencilla y no requiere preparación previa de los evaluadores. O sea, en el momento tal se puede aplicar la prueba sin que se prepare o que se requiera un preámbulo para poder aplicarla. Sí. Un ejemplo hipotético de esta escala es alguna de los ítems que se pueden presentar. Es una de que asume la responsabilidad con facilidad,
no sabe cómo, cuándo delegar, tiene muchas sugerencias que ofrecer, no escucha las sugerencias de los demás. Voy a mencionar punto por punto esto de que dice que asume la responsabilidad con facilidad. Estas son las personas como que en el momento a todos como le pueden decir que sí, se le hace fácil desenvolverse ante dicha situación. Más sin embargo, ahí mismo esas personas al momento de tomar decisiones y delegar asignación entre las personas no saben cómo hacerlo, ni saben identificar el momento en que lo van a hacer. También muchos de estos tienen mucho que ofrecer, es decir, ofrecen su punto de vista en determinadas circunstancias de las problemáticas que puedan estar presentando, tienen mucho que dar y también como reconocen que tienen la destreza y la habilidad para hacerlo, pero tienen dificultad para poder escuchar la sugerencia de otras personas. Algunos de los problemas que se pueden presentar con estas calificaciones es que al asignar calificaciones puede cometerse una variedad de errores, entre las cuales se encuentran los errores constantes, el efecto de halo, el error constante de la proximidad. Uno de los que realmente se presentan constantemente en esta escala es la del efecto de halo. Como realmente esas personas en el momento, cada quien puede decir como hazlo, halo, y en el momento como se puede repetir eso constantemente y la persona negarse a hacerlo o que la prueba no refleje los resultados que se anden buscando en el momento porque la persona se sienta presionada a poder hacerlo. Y esto puede presentarse constantemente durante la aplicación de la prueba. No. Los errores en esta calificación, los errores constantemente ocurren cuando las calificaciones asignadas en la categoría promedio con más alta, es decir, las personas que son aplicadas esas pruebas, entre más alta las calificaciones, puede tener la probabilidad de presentar aún más errores. Error de generosidad o de indulgencia. Entre las más bajas están los errores de severidad o más frecuentes. Esos que se pueden dar frecuentemente es donde al momento de aplicarla tenemos que tener la seguridad de que estas pruebas no preparan una antesala, no preparan un escenario para ser aplicadas, sino que estos puede surgir en el momento, en la situación X que se esté presentando. El mejoramiento de las calificaciones, al momento de corregir estas pruebas hay que ser muy cuidadoso porque cabe destacar que no es tan fácil formular juicios confiables y válidos acerca de la gente en el mejoramiento de sus circunstancias. Es decir, no podemos como formular un juicio de que la persona fue calificada con una puntuación X o altamente favorecida sin que realmente podamos evaluar las altas y las bajas de estas personas al momento de ser aplicadas. Los juicios confiables vienen siendo o válidos acerca de estos son aquellos que realmente definen a las personas de que realmente esta prueba busca determinar cuáles son las cosas que perturban o que enfrentan en dicho momento. La escala de calificación estandarizadas, estas en su gran mayoría de las escalas de calificación no son estandarizadas.
son instrumentos elaborados con propósitos especiales. Es decir, de acuerdo a la situación en el momento, se elaboran los instrumentos para ser evaluados los individuos en ese momento, con el propósito de que puedan llegar al punto estratégico o para lo cual ha sido diseñada la evaluación en el momento. Las investigaciones particulares de estas han demostrado de que no son unas pruebas estandarizadas como cualquier otra que se pueda presentar, tales como lo que son las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, entre otras. Estas, al no ser estandarizadas, es una prueba que busca ver en el momento y se centra en la presencia de lo que se está viviendo. Es decir, esta prueba, al no ser estandarizada, busca de que realmente las personas puedan reflejar en el momento lo que se busca y lo que se vive. Y para finalizar, las listas de verificación generalmente son muy sencillas de elaborar. Es decir, como cualquier persona que conste con la preparación en ese momento, en el momento del evento, como puede realmente estructurar una lista de verificación, pero resultan más objetivas cuando los reactivos tratan con conductas específicas. O sea, de acuerdo a la conducta que estén presentando las personas, los individuos en ese momento, pueden estructurarse de manera sencilla, elaborarse esos instrumentos para buscar y destacar qué es lo que nosotros queremos encontrar en los individuos. Gracias.